Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Monseñor Óscar Arnulfo Romero es una de las figuras más profundas de la historia reciente de América Latina. Su palabra denunció la injusticia y defendió a los pobres en uno de los momentos más duros de la historia de El Salvador. Hoy conversamos con el padre Edgardo Guzmán, misionero claretiano e investigador de su espiritualidad, para comprender por qué Romero sigue siendo una figura tan actual. Romero como referente vocacional. Agradecerles este espacio que me dan para compartir sobre la figura de Monseñor Óscar Romero. Yo soy Edgardo Guzmán, soy hondureño, misionero claretiano. Bueno, decirles que para mí Romero lo escuché de él por primera vez en el año 2000. Estaba en mi ciudad natal, en San Pedro Sula, y estaba en el proceso de discernimiento vocacional, considerando, ¿no?, la posibilidad de serme misionero claretiano o de entrar en la congregación. Y pues cuando escuché hablar de él por primera vez, me recuerdo que era una semana de reflexión teológica que organizaban los dominicos, y invitaron a Monseñor Urioste a presentar la figura de Romero. Y yo sentí, después de que salí de la primera conferencia que dio, sentí como que se me confirmaba, decir, vale la pena entrar a serme misionero, pero al estilo de Romero, o como Romero. Y desde ahí comenzó a ser para mí como un referente, ¿verdad? Como un referente vocacional en un primer momento, y ya luego también a lo largo también de mis años de estudio, y me tocó también una parte de mis estudios vivirlos en El Salvador. Entonces ahí todavía más, creo yo que me identifiqué más con la figura de Romero, y sobre todo también con como ese estilo de iglesia que tuvo Romero, ¿no? O que también acompañó a Romero a lo largo, pues, de sus años, ¿no? Entonces esas experiencias, puedo decir, iniciales, me marcaron, pues, el descubrir este referente eclesial, vocacional, humano, ¿verdad? Y luego, pues, siento yo que me ha ido acompañando, ¿no?, todos estos años. Ya en una etapa así como más académica, cuando me tocó me destinaron para hacer una maestría de teología. Entonces yo también coincidía con el asesinato de Berta Cáceres en el 2015. Y entonces a mí se me vino como, en mi trabajo final de maestría era en espiritualidad, en teología espiritual, ¿no? Entonces voy a retomar la figura de Romero, porque digamos como que el asesinato de Berta Cáceres me hizo decir, vuelvo a una figura centroamericana que digamos tiene gran actualidad, ¿no? Justamente en ese momento también coincidió con también la declaración de Beato de Romero, ¿no?, ese año. Y bueno, así comencé también, digamos, una búsqueda más también, digamos, más académica, en entrar, por ejemplo, en sus escritos. Esa primera parte, ese primer trabajo de investigación lo hice más que todo sobre las homilías de Romero, la palabra de Dios en Monseñor Romero, ¿no?
La espiritualidad de Romero. Y la iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz, pero les dice la paz que podría haber, que se ha perdido, no puede venir si no hay justicia. Si precisamente ustedes están reconociendo que no podemos tener todos iguales, eso mismo justifica que no debía de haber muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se reparta. Sí, ese primer trabajo de investigación lo titulé, está titulado La sacramentalidad de la palabra de Dios en el beato y mártir Óscar Romero, ¿no? O sea, era un poco como, porque fue el tiempo cuando fue declarado beato, ¿no? Yo estaba en Madrid en ese momento estudiando en la Universidad de Comillas en Madrid con los jesuitas y me gustaba porque cuando salió la noticia algunos profesores me decían, Edgardo, ¿has visto que van a declarar a Romero beato, no? Y bueno, ahí fue un año en el que también salieron muchas publicaciones, se había desbloqueado un proceso que tenía muchos años, que se esperaba, digamos, ese reconocimiento eclesial de la figura de Romero, ¿no? Fue bonito también que coincidió con el pontificado del Papa Francisco. De hecho, fue una de sus figuras inspiradoras también en su pontificado, ¿no? ¿Eso fue como 2012? Sí, Papa Francisco comenzó en el 2013 y prácticamente, digamos, su llegada, digamos, como Papa, ¿no? Como obispo de Roma, permitió, digamos, el desbloquear un poco la causa, desempolvarla tal vez, o tomó más vuelo, digamos, ese proceso que ya tenía mucho tiempo, ¿no? Pero sobre todo también permitió, digamos, una relectura de la figura de Romero en un nuevo tiempo, ¿verdad? En un nuevo momento histórico también, pero se volvía como, surgieron muchos escritos, investigaciones que tal vez ya tenían tiempo de estarse haciendo, ¿no? Y bueno, luego pues ya viene el proceso de su canonización, ¿no? Para mí pues ha sido un regalo grande poder estar en esos momentos y también el tener la oportunidad de poder profundizar poder entrar en sus documentos y estudiarlo, ¿no? Sí, una vez terminada esta tesis de maestría, pues yo pensé, bueno, hasta ahí llegó, ya no creo que siga, ¿no? Pero se me dio la oportunidad de seguir estudiando, ¿no? Y se me permitió el poder hacer el doctorado también, siempre en teología espiritual, en espiritualidad. Y entonces yo decía, bueno, sigo trabajando sobre Romero. Estuve un momento en un poco de duda, ¿no? Pero casi que fue como una llamada, ¿no? Porque coincidió con el año de la canonización y presenté la posibilidad de trabajar su figura. Y claro, un poco la idea del doctorado es buscar un aspecto que sea inédito de algún modo y aportar alguna novedad sobre el estudio de Romero, ¿no? Sobre Romero se han escrito muchísimo. Sí. Decir también que hice mis años de teología en la UCA del Salvador y bueno, ahí casi que era todo Romero, ¿no? O sea, Romero, los mártires de la UCA, los mártires del Salvador. Nos formamos en esta línea de teología encarnada, de teología de la liberación, de una reflexión que nace del pueblo, ¿no? Desde la lucha de la gente. Y bueno, claro, estas figuras están ahí siempre, ¿no? Como referentes, como modelos, y creo yo que la UCA se ha apropiado, hizo suyo también el legado, ¿no? Y bueno, esto me permitió, pues, decir, ya conocía algunos aspectos de Romero, pero digo, ahora, ¿en qué profundizo, no? Y entonces ahí fue donde vino, pues, un poco la idea de estudiar cómo su itinerario espiritual, o sea, su proceso espiritual, ¿no? Cómo él fue viviendo y sobre todo también ir a etapas de su vida que, digamos, eran poco conocidas, ¿verdad? Porque conocemos al Romero arzobispo y sobre eso hay muchísima documentación, ¿no? Sus homilías, lo que él escribió en la prensa, el momento histórico que vivió. Y bueno, por ejemplo, ahí hay un hito de la vida de Romero, que es lo que viene con el asesinato de Rutilio, que se dice la conversión de Romero, ¿no? Entonces, esto es un aspecto de la vida de Romero en el que se ha debatido mucho, se ha escrito mucho, ¿no?
Pero es interesante lo que dijo uno de los mártires de la UCA, porque cuando recién asesinado Romero, o sea, como que se dieron cuenta realmente de la profundidad de su persona. Entonces hubo uno de los mártires de la UCA que dijo, sería bueno ir como al sótano histórico de Romero para conocer sus raíces, ¿no? Y entonces eso un poco me dio una luz de decir, quiero hacer un trabajo que vaya a las raíces. Entonces ahí vino todo el proceso de recopilación de material y me basé sobre todo, pude acceder a documentos que presentaron para el proceso de su canonización. Hay una, se llama la Posiciot, que es una recopilación de fuentes, de entrevistas que hicieron cuando inició el proceso, con testigos oculares, con personas que conocieron a Romero. Entonces me metí, digamos, como a estos testimonios inéditos, a un material que no se podía acceder porque, digamos, estaba de algún modo protegido, blindado, ¿no? Que no se podía acceder. Eso por una parte. La Posiciot, también me fui a sus escritos como más íntimos, por ejemplo, su diario. Encontré su diario cuando era estudiante en Roma, sus escritos cuando tenía ejercicios espirituales, él escribía como notas. Entonces ahí fue interesante porque fue como, me permitió como acceder a la interioridad de Romero, ¿no? Ese fue un material que me permitió también poder presentar, digo, y que fuera aceptado un trabajo de investigación doctoral, ¿no? Un proceso que nace del encuentro con el pueblo. Pues lo que predico siempre, que esta es la evidencia de lo que estoy diciendo, la injusticia social. Que no debía de haber hombres de primera clase y hombres de segunda clase. Y me da tristeza de que a mucha de esta gente no se le da oportunidad de promoverse, de desarrollarse, no encuentra ni siquiera la subsistencia a veces. Y es lo que la iglesia está haciendo, por lo menos llevando un poco de esperanza, ¿verdad? Y lejos pues de sembrar odios y resentimientos, la iglesia quiere aquí fomentar más bien el sentido humano, fraterno. Bueno, después de un poco de lo que he leído, lo que he ido confrontando, yo creo que más bien tendría que hablarse tal vez de un proceso de evolución, ¿no? En el que evidentemente el momento del asesinato de Rutilio es clave, pero sería un poco injusto con Romero decir, no hombre, es que Romero no tenía nada que ver. Yo creo que sería un poco injusto con su figura, ¿no? Es cierto, Romero le costó, eso tenemos que reconocerlo también, ¿no? Porque habían tendencias tal vez demasiado radicales, ¿no? Había una polarización muy grande, pero hay un criterio en Romero que yo creo que es importante también tenerlo en cuenta, que es su lema episcopal, que como lo conocemos es sentir con la iglesia, ¿no? Entonces esto a Romero le ayudó mucho después del Concilio Vaticano II, cuando vinieron cambios eclesiales muy grandes y donde tal vez Romero fue como más cauteloso, ¿no? Un poco por su personalidad, tendencialmente más conservadora, como él mismo lo decía, pero este sentir con la iglesia para Romero es como decir, yo un poco me ciño o sigo un poco lo que diga la iglesia, ¿no? Un poco. Y el mismo Romero también va descubriendo este carácter profético de la iglesia. Y esta llamada que en Latinoamérica, después del Concilio Vaticano, viene la Conferencia de Medellín, luego Puebla, en la que él participa y era un protagonista ya, ¿no? En el 79. Por eso yo creo que fue más un proceso que se fue fraguando en parte por su propio proceso personal, por el proceso histórico que vivía Latinoamérica, por este camino de la iglesia y luego por el contexto concreto que vivió El Salvador. Entonces es algo como que se fue tejiendo en él. Y otro momento importante es cuando él dejó de
sabemos, ¿no? Él estuvo en San Salvador un tiempo como secretario de la Conferencia Episcopal Salvadoreña. Luego lo nombraron también del Secretariado Episcopal de Centroamérica. Entonces Romero estuvo como unos 7, 8 años en un trabajo más burocrático y de oficina. Entonces eso, en un momento en el que la iglesia en San Salvador era muy beligerante, había una explosión, digamos, por decirlo así, ¿no? Y también de confrontación, ¿no? Porque esto comenzó a generar mucha incomodidad, comenzó la persecución, ¿no? Realmente, ¿no? El paso por Santiago de María le marcó, a mi modo de ver, le marcó y mucho a Romero y fue clave para él, porque él volvía a algo que a él le fascinaba, que era el trabajo pastoral, estar con la gente. Y luego Santiago de María era la diócesis más joven del Salvador en ese momento, la más pobre del país, y él tiene un contacto directo con la gente, con los campesinos, y comienza a conocer la realidad que vive la gente de lo que escucha a los campesinos, ¿no? Hay una nota curiosa porque él abría la casa episcopal a los cortadores de café que venían en el tiempo de la corta y les hospedaba en su casa. Y era interesante porque en la noche él les daba chocolate y se sentaba. No hay fotos de ese momento. No sé si en Santiago de María existirá un material fotográfico, pero sería bonito verlo. O bueno, nos podemos imaginar a Romero sentado con los cortadores de café. Y ese momento, esos casi 2 años y pico que estuvo ahí, Eso previo a lo de Rutilio. Entonces, toda esa escucha. Y ahí también hubo una masacre, la masacre se me escapa ahora el nombre, esta masacre que hubo en Santiago de María, que es una de las primeras en este momento histórico, y fueron catequistas, campesinos que Romero conocía, ¿no? La masacre de las 3 calles, ¿no? Entonces esto a Romero, porque esto es previo de Rutilio, ¿no? Entonces esta masacre de las 3 calles, Romero tuvo una actitud valiente, porque el presidente Molina le envía una carta, decide no denunciarlo públicamente, a pesar de la presión que tenía, pero tuvo gestos que yo creo que fueron también que le marcaron a él, ¿no? Ver los cuerpos de los catequistas, ¿no? Asesinados, y luego esto es como lo que está previo a Rutilio, ¿no? Y que yo creo que es importante considerarlo. Ahí Romero siempre tenía una cierta resistencia más a una línea, a esta línea profética de mí. Era, ya les digo, yo lo diría como cauteloso, iba a su ritmo, ¿no? No era, incluso era crítico más bien con quienes estaban en una postura, con el mismo Rutilio, ¿no? Una postura, una pastoral mucho más profética, ¿no? Pero creo que ese momento fue clave. Y de ahí pues ya viene el acontecimiento Rutilio, ¿no? Se nombra a Romero arzobispo de San Salvador. Esto se puede decir porque para frenar la pastoral más de la línea de Medellín que llevaba la arquidiócesis de San Salvador, ¿no? Y hubo como un acuerdo, ¿verdad? De la oligarquía de ese tiempo. Vieron en Romero el candidato ideal, porque dijeron, este va a ser alguien a quien podemos manipular, ¿verdad? Y ponerlo de nuestro favor. Y ahí es donde viene en esta sorpresa de Dios, ¿no? También, ¿no? Y del Espíritu, porque ocurrió algo que nadie esperaba. Ni los que estaban a favor de Romero en un momento inicial, ni los que sufrieron muchísimo con el nombramiento de Romero, porque nunca esperaban que fuera el arzobispo. Era Monseñor Rivera y Damas, que tenía muchísimos años ya de ser obispo auxiliar. Y sin embargo viene Romero. Y ahí es cuando a los pocos días, hay que decir también que Rutilio y Romero tenían una amistad estrecha, ¿verdad? Se habían conocido en San José de la Montaña, los dos eran salvadoreños. Y Rutilio como que abogó por Romero, porque el clero estaba dividido, digamos, unos podemos decir más progresistas, otros más conservadores. Y dijo, no, démosle tiempo, decía, ¿no? Abogó por él, ¿no? Porque en el fondo Rutilio también lo conocía y sabía que era honesto, ¿no? Romero era una persona honesta.
Y entonces por eso, y bueno, pues luego ya viene, Romero lo nombran arzobispo el 3 de febrero del 77, y luego el 12 de marzo asesinan a Rutilio, y fue para Romero, pues fue como esa gota que tal vez que derramó el vaso y dijo, y pues viene todo ese cambio que conocemos de Romero, ¿no? Pero bueno, un poco me extendió para decir como un proceso evolutivo que fue teniendo Romero, en el que se van combinando un poco eso, ¿no? Su propio proceso, un poco lo histórico también, ¿no? Romero es la realidad la que le va también tocando, ¿no? El profeta incomoda. Resucitaste en tu pueblo. Aquí vino, digamos, como la parte también que Romero sufrió más, que fue justamente eso, ¿no? Un hombre que siempre había sido fiel, muy fiel a todo lo que decía la iglesia, a seguir todo, o sea, se vio también la necesidad, su profecía, digámoslo así, su voz profética le llevó también a un conflicto con la iglesia institucional, ¿verdad? Con la institución, digamos, con el dicasterio de obispos, con el nuncio, con sus otros hermanos obispos, y él fue ganando en el pueblo, ¿no? Se fue ganando el cariño, el amor de la gente. Eso fue impresionante, ¿no? Pero por otro, la consecuencia que tuvo eso fue el de tener un rechazo. Comenzó una campaña de difamación impresionante. Se decía, habían titulares de los periódicos que decían, Monseñor Romero vende su alma al diablo, ¿verdad? O Monseñor Romero está loco. Se decía que los jesuitas lo manipulaban a él. En fin, hubo una campaña de desprestigio a Romero impresionante. Y esto, digamos, esta era la información un poco que llegaba a Roma también, ¿no? Que Romero que era comunista, que todo esto. Entonces yo creo que, pero lo que más le dolía a Romero era un poco que le pusieran en cuestión su trabajo pastoral y profético y todo desde dentro. Y ahí es también donde se vio como esta valentía de Romero de saber también afrontar esa contrariedad que supuso su decisión, digamos, de ponerse del lado del pueblo, se ahorró nada Romero, o sea, se entregó totalmente. Es lo sorprendente de él, ¿no? Entonces sí, le trajo mucho conflicto, le generó muchísimo conflicto, le dolía mucho lo interno, que dentro de la misma iglesia tuviera tanta oposición y tanto... eso a él le dolió muchísimo. Bueno, hablando con una profesora que me acompañó en el primer trabajo que yo les comentaba, ¿no? Y es que ya en la Biblia, los profetas bíblicos, el profeta es incómodo. Entonces partimos de eso, ¿no? Y el profeta es como esa figura de contradicción, ¿no? De decir, unos van a estar y con Romero pasa, o se está a favor de él, o simpatizas con él y tal, o lo rechazas o estás en contra, o sea, no hay posturas medias ahí, ¿no? Y por eso Romero es un santo incómodo, ¿no? Como dice un profesor de la UCA, ¿no? Romero genera incomodidad, porque la profecía es incómoda, o sea, quien te dice la verdad es incómodo, ¿no? Y eso era un poco la característica de Romero, como muchas veces me recuerdo en clase y luego en sus escritos, el padre John Sobrino siempre decía, ¿no? Es que Romero dijo la verdad y nos defendió a nosotros, los pobres, ¿no? Y después, retomando a Ignacio de Acuría, decía, como señor Romero, Dios pasó por El Salvador, ¿no? Pero ese decir la verdad, que lo reconocían los campesinos, ¿no? Entonces, y el mismo Romero también lo decía en sus homilías, ¿no? Denunciar esto generó, digamos, ese rechazo a su figura, ¿no? Porque tocaba, es como una figura de iglesia, ¿no? O sea, pero ahí también él recoge también lo mejor del evangelio, ¿no? Porque el mismo Jesús fue incómodo, ¿no? O es incómodo su mensaje, ¿no? Entonces, como que esta verdad existencial propone el evangelio, ¿no? Que propone toda la tradición bíblica, ¿no? De denuncia del acaparar los bienes, la riqueza injusta, ¿no? Todos estos temas, más de un corte social, generan muchísima incomodidad. Y pareciera como que el mundo religioso y de fe no tiene que meterse en estas cosas, en estos asuntos. Y eso era una de las críticas más fuertes de Romero. Romero se mete en política, decían, ¿no?
y es algo que no debe de hacer. Entonces, de ahí viene que incluso hasta el día de hoy hayan grupos o una parte de la iglesia que esta parte social, política de Romero les incomoda y prefieren, pues claro, prefieren a un Romero descafeinado, como nos decía el padre Piquito, ¿no? Más light, más sin esta incomodidad profética, ¿no? También es cierto que, y debemos decirlo, ¿no? A Romero lo han querido, digamos, como manipular también, ¿no? Un poco ideológicamente se ha tratado de tomarlo como bandera, ¿no? Y luego pues se ven todas las contradicciones que han habido, ¿no? Romero sigue hablando hoy. Resucitaste en tu pueblo. ¿Usted tiene miedo que matan a usted como han matado Padre Rutilio Grande? Pues miedo propiamente no. Es cierto temor prudencial, naturalmente, pero no un miedo que me inhiba, ¿verdad? Que me comprima de trabajar. Al contrario, creo que muchos me dicen que debo de cuidarme un poco, que no ande exponiéndome. Pero yo siento que mientras camine en el cumplimiento de mi deber, que me desplace libremente a ser un pastor de las comunidades, Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Como Romero, incluso después de muerto, incluso su mismo cuerpo sigue hablando, ¿no? Y nos sigue hablando hoy, ¿no? Y eso es lo impresionante de él, esa tremenda actualidad que sigue teniendo, ¿no? Que hasta nuestros días. Digamos, lamentablemente, ¿no? Se ha ido dando como una domesticación de la figura de Romero, ¿no? O como que toda esa fuerza profética y todo eso como que se ha ido como, no sé, como suavizando, ¿no? Y eso realmente preocupa, ¿no? Porque con la canonización como que pareciera que ya toda esa ímpetu, fuerza profética que tenía, como que se ha silenciado, no se ha tratado de domesticarlo, ¿no? Como decía, ¿no? En ese sentido, la canonización, o después de lo que se ha dado de la canonización, no ha ayudado, ¿no? Esto depende mucho también después de cada iglesia local, de un poco también de decir, no, pero recuperemos lo mejor de Romero, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que no ha favorecido, digamos, el darle esa relevancia que tiene su figura. En otros contextos, digamos, más internacionales, te puede decir también, creo que la canonización de Romero lo devuelve o lo propone para toda la iglesia, para todos los contextos, ¿no? O sea, como decir, es un referente mundial, ¿no? Y no solo de nosotros los católicos, sino también, hablando con ustedes, ¿no? Comentábamos de que, por ejemplo, la iglesia anglicana ya en el 2000 lo puso en una de las fachadas de Westminster. Es decir, ha habido un reconocimiento también universal de Romero. Sabemos que el 24 de marzo es el Día del Derecho Universal a la Verdad, de las víctimas. O sea que en un contexto, por ejemplo, en el contexto donde yo estoy, que me muevo en Italia, el 24 de marzo se celebra la jornada de los misioneros mártires, ¿verdad? Y se escogió el 24 de marzo por Monseñor Romero y se hace una jornada en la que se recuerdan todos los religiosos, sacerdotes, misioneros que han sido asesinados a lo largo del año, ¿no? Y siempre se comienza recordando la figura de Romero. Hubo un momento importante también del sínodo de la Amazonía en el Vaticano, y en uno de los actos que hubo, decimos nosotros, pero el Amazonas, esta zona de esta región de Latinoamérica, que entra con Romero. Y sin embargo, Romero iba entre las figuras que llevaban en una procesión, ¿no? Por poner ejemplos de ver la universalidad de Romero, ¿no? Y luego te lleva sorpresas, porque una vez en una comunidad de japoneses decía, me preguntó una, ¿de qué estás haciendo tu tesis? De Oscar Romero. Ah, de Romero, me decía. Y yo decía, pero de Japón, ¿quién puede? Sin embargo, le conocían, ¿no? Y así me pasó con una compañera japonesa, luego con otros de la India, ¿no? Decía, son contextos que para nosotros son lejanos y en los que la figura de Romero, de una u otra manera, ha llegado en un contexto africano. Hubo otro que también entonces he podido sentir esa admiración por la figura de Romero. Yo creo que
En parte es por la fuerza de su palabra profética, que llega, o que es universal, ¿no? Que se da en todos los contextos. Y yo creo que por otra también, a mi modo de ver, porque te lo digo escuchando una vez, era el día de su canonización, ya hace un día antes de su canonización, hubo una muchacha que nos estaba atendiendo en un bar, íbamos a comer una pizza y eso, y entonces nos vio unas camisas con la figura de Romero, y decía, ah, Romero de El Salvador, dice, y dice, al que mataron celebrando la misa, el martirio de Romero, la forma como él murió, es impresionante también, ¿no? O sea, murió para para nosotros los católicos, el centro de nuestra vida cristiana es la Eucaristía, es la misa, ¿no? Y el modo como asesinan a Romero es impresionante, o sea, tenemos que irnos hasta retroceder 8 siglos para encontrar otro obispo que habían asesinado en el altar, ¿no? Que es Thomas Becket, ¿no? El modo de su martirio, el modo como fue martirizado en la sacramentalidad, por eso venía, el primer trabajo fue la sacramentalidad. La sacramentalidad de su martirio dice mucho para un cristiano, ¿no? Porque es como decir, Romero murió como Jesús, ¿verdad? E incluso sus palabras antes de morir, ¿verdad? Que es cuando ofrece el pan, el vino, ¿no? Que dice, esto se va a convertir en el cuerpo y sangre de Jesús, y justo en ese momento le asesinan. Entonces, el impacto de su martirio, ¿no? Genera una admiración. Yo me he encontrado, ya les digo, testimonios muy bonitos y uno dice, qué lástima que en nuestras tierras no se valore de este modo a Romero, ¿no? Tengo que decir también que en estos últimos 7 años he estado poco presencialmente en El Salvador, ¿no? Pero por lo que me llega y un poco por lo que veo, siento que esa fuerza profética de su figura, hemos corrido, la tendencia ha sido como a colocar a Romero como un santo de altar, ¿verdad? Como un poco domesticar, como decía antes, pero hacerlo un santo de altar, ¿no? Entonces yo siento que ha habido esa tendencia, me puedo equivocar, ojalá que me equivoque en pensar que es así, ¿no? Pero siento que estamos llamados, o como iglesia y como comunidades, estamos llamados a revalorizar su figura, pero sobre todo también, y aquí viene un trabajo importante, ¿no? Cómo volvemos a él, a su palabra, a sus homilías. Entonces, lo que pudo ser, digamos, como decir, la ocasión para darlo a conocer más y mejor, más bien ha sido como, bueno, ya se canonizó y como que con eso basta. No, ahora el reto es poner a producir a Romero. El legado que él nos deja, cómo lo redescubrimos y lo ponemos a producir. Yo creo que aquí, mira, hasta los que no son católicos, que no se profesen una fe, yo creo que todos podemos poner a producir algo de lo de Romero. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Oscar, compañero. Ante este contexto social, político, económico, incluso religioso que vivimos en este momento en Centroamérica, yo encuentro actualidad en la figura de Romero. Pueden ser más cosas, ¿no? Pero una es que Romero nos devuelve. En Romero encontramos un referente que nos lleva a lo mejor del cristianismo, que es a Jesús y su evangelio, ¿no? O sea, y cómo este evangelio se debe encarnar en la realidad. O sea, Romero es un referente de ello. En Centroamérica, en modo particular, hay una tendencia a pentecostalizar el cristianismo, ¿no? Las iglesias pentecostales que te venden, que sirven un poco que alienan un poco a la gente, le quitan, la anestesian ante la sensibilidad social y eso, forma un poco una población
acrítica, menos crítica ante la situación política y social, y se aprovecha un poco de, es como venden, por decir de un modo, ¿no? O ofrecen, mejor dicho, ¿no? Un cristianismo sin ninguna implicación en la sociedad, o sea, todo lo contrario, ¿no? Como que No, la desvinculan, así como algo como que muy, lo ponen así, ¿no? Entonces ese es un tema. Frente a una tendencia, yo esto lo escribía, lo proponía en la tesis, ¿no? De pentecostalización del cristianismo, Romero nos recuerda que el cristiano auténtico es aquel que sigue a Jesús, sobre todo, pero que también se implica compasivamente en la realidad que vive, ¿no? Y encarna el evangelio. Vivimos en un contexto muy polarizado, lo sabemos, ¿no? Muy polarizado. Romero era el hombre del diálogo, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender como él a dialogar con todos. O sea, Romero dialogaba con todo el mundo, ¿no? Era algo que en su trabajo interior personal le costaba, las relaciones y todo eso, ¿no? Pero en su etapa de arzobispo, se ve un Romero que, Romero, en un mismo día, está en su diario, lo puedes encontrar, que dice, ¿no? Recibía a jefes militares, a estudiantes universitarios, a campesinos, a la madre de los desaparecidos. O sea, él escuchaba a todo el mundo, ¿verdad? Y yo creo que en ese momento hemos perdido esa capacidad de diálogo y de escucha, ¿no? Para decir, y eso le permitió a él también, luego toda la fuerza de su profecía venía de esa escucha, ¿verdad? De la gente. Entonces, en contextos tan polarizados como los nuestros, ¿cómo generamos un diálogo entre todos para un poco integrar las diversidades que hay, ¿no? Y saber también recibir lo de otros, ¿no? No matarás. Y es terrible. Ojalá me estuvieran escuchando hombres que tienen sus manos manchadas de homicidio. Son muchos, por desgracia. Y otro aspecto fundamental para mí es la profecía, ¿no? O sea, Romero no se cayó. O sea, es verdad, hay contextos en los que hemos hablado estos días de un silencio resiliente, ¿no? Pero, ¿cómo no ponernos, por una parte, del lado de las víctimas? Porque en este mundo tan complejo y tal, pero yo siento que Romero es un referente de sabernos cómo debemos ubicarnos en este contexto, ¿no? Que es del lado de las víctimas, por una parte, y luego siendo voz de ellas también, ¿no? Es un poco, diría que, como línea de caminos de actualidad de Romero en este momento, ¿no? Luego, bueno, también podría haber una como más, digamos, un poco más cristiano, espiritual, que es, en Romero encontramos mística y profecía, ¿no? Una profunda experiencia del misterio de Dios, ¿no? Pero que lo lleva a un compromiso profético y con la gente. Para nosotros los claretianos hay un momento de la vida de Romero, porque Romero entró, digamos, le acompañamos en su formación inicial. Fue un claretiano, el padre Calvo, que lo llevó de Ciudad Barrios a San Miguel, digamos, que vio, digamos, en Romero como esta semilla vocacional y todo, y que le acompañamos esos primeros años, ¿no? Por eso Romero se sintió siempre a lo largo de su vida vinculado con nosotros, los misioneros claretianos. Tenemos recuerdos muy bonitos de él, ¿no? Cuando nos visitó en Roma, en nuestra curia general, ¿no? Dejó un escrito en el que dice: hoy he vuelto a mis orígenes, ¿verdad? Me he formado con los padres claretianos y recordaba con mucho cariño y afecto eso, ¿no? Celebró su primera misa en nuestra Basílica del Corazón de María en Roma, en la cripta de la Basílica, y él siempre tenía como ese vínculo, digamos, cercano con nosotros de familia, ¿no? Entonces, para nosotros los claretianos también es un referente que ojalá también lo apreciáramos y lo valoráramos más, ¿no? Tanto de nuestra misión, porque decimos, en nuestra misión de acompañar y formar a los jóvenes, hemos tenido un fruto como Romero, ¿no?
Y luego también como una figura que inspiradora, ¿no? Que nos inspira, nos da fuerza, que vemos, no hombre, hay que seguir por aquí, ¿verdad? O estamos en el jubileo de la esperanza. Entonces, decir, Romero, si de algo es testimonio, Romero mártir, como saben, en griego es testigo, ¿no? El que es testigo, testimonio, ¿no? Es testigo de la esperanza, ¿no? De que por muy mal que vaya la historia o por muy mal que aparentemente podemos ver las situaciones que vivimos, incluso hasta quizás más complejas de algún modo que en el tiempo de Romero, pero un poco nos lleva a creer, ¿no? Un poco a tener esperanza, y de que sobre estas ruinas va a brillar la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, porque hay una palabra última que está por llegar y que los profetas, como Romero, la han acercado un poco, ¿no? Mira, a mí en todo esto, o sea, yo desde que cuando entré en la congregación y digamos como que accedí a un montón de información que yo siendo un cipote no podía comprarme tantos libros ni nada, pero una de las cosas que a mí más me ha tocado siempre es el momento que hay grabaciones del momento de sus últimas palabras y cuando se escucha el disparo y que Romero cae, ¿no? Ese momento muchas veces cuando lo escucho lloro, me emociono, lloro, digo, puchica, ¿cómo fue? Se llegó a asesinar a un hombre tan bueno como Romero, o sea, una persona tan buena. Entonces ese momento me impresiona, ¿no? Me toca cómo se llegó a asesinar, porque el bien, o sea, las personas que hacen el bien resultan incómodas para el sistema, ¿sabes? Para un sistema que se va imponiendo de mal, de egoísmo, de indiferencia, ¿no? Y todas esas personas que hacen el bien resultan incómodas, ¿no? Y Romero fue así, ¿no? También, ¿no? Representa en la fragilidad y vulnerabilidad de su persona, porque Romero no tenía la fuerza de él, era su palabra. Y fue asesinado por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se llegó a asesinarlo? Y otro que también me impresionó es el Hospitalito. No sé si, bueno, ustedes conocerán la casita que él tenía, ¿va? Entonces ir ahí, para mí siempre es, no sé, es como sentir a Romero, ¿no? Como que vas a un lugar donde lo sentís, porque él le ofrecieron tener un palacio episcopal y lo querían comprar un poco con eso, pero él desde el inicio, porque siempre es una persona de mucha austeridad, pero decide irse a vivir al Hospitalito de las mujeres con cáncer terminal, ¿verdad? Y el Hospitalito representa como lo más íntimo de Romero, porque ahí él, lo que les decía, recibía a todo mundo, estaba con estas mujeres, él escuchaba de noche los gritos de estas mujeres, ahí preparaba las homilías, él tenía un equipo con el que se reunía los sábados en las tardes para ver analizar cómo iba la situación, y después él preparaba de ahí la homilía, ¿no? Entonces representa, no sé, como un espacio sagrado, íntimo de Romero, ¿no? Hay otros santos que siempre tienen como signos, elementos que los identifican, ¿no? Y en Romero es el Hospitalito. Entonces esto también para mí, y luego también ahí es donde le asesinaron, ¿no? Lo pudieron haber asesinado en un montón de lados, pero o sea tiene está llena de mucho significado el Hospitalito. Gracias, padre. Gracias. Gracias a ustedes. La razón, siempre creo que le hemos señalado, es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado. Resucitaste en tu pueblo.